pura diversión. Te mueves tú, se mueven todos, vibra de emoción, es pura diversión. Ven, levántate, destapa la vida, que hay tanto por hacer cada día, y hoy brilla el sol en tu corazón. Ven, es hora de moverte conmigo, hoy juntos lo podremos lograr. Enciéndete ya, pongámonos en acción, es pura diversión. y ya, muévete ya, dale a tu cuerpo lo mejor. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y olele, oh la la, manos arriba y paso al lado, dame de vuelta para atrás. Olele, oh la la, todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Ven, despierta y llénate de energía, contagia a todos con tu alegría. Es hora de vivir con pasión. Ven ya, que tú eres parte del movimiento. Con Coca-Cola vive el momento. Que sube por dentro, verás qué gran sensación. Es pura diversión. Y ya, muévete ya, dale a tu cuerpo lo mejor. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y olele, oh la la, manos arriba y paso al lado, dame de vuelta y para atrás. Olele, oh la la, todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Muévete, dale a tu cuerpo lo que quieres y muévete. Invita a todos a pararse y muévete, la mano abajo, la mano arriba. Dale cintura con alegría, que mover el cuerpo es pura diversión. Porque si tú lo mueves se te alegra el corazón. Tú puedes formar parte de este movimiento. Si te mueves tú se te alegra el sentimiento. Se mueve el grande, se mueve el chico, se mueve el padre, se mueve el rico. Que nadie se quede sentado, con tu cuerpo para adelante y para el lado. Se mueve el joven y el ancianito, se mueve el alto y el chaparrito. Si tú te mueves de nuevo yo, y así nos movemos todos. Te mueves tú, se mueven todos, destapa el movimiento de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos que la vida es buena. Y olele, oh la la, Manos arriba y paso al lado, dame de vuelta y para atrás. olele, oh la la, todos abajo, dale cintura que esto no va a parar. Te mueves tú, se mueven todos. 여러분 안녕하세요. ¿Cómo están, amiguitos? 글로벌 퀴즈 캠프 둘째 날에 오신 것을 진심으로 Les 환영합니다. damos la bienvenida por venir al segundo día de este campamento mundial de niños. 여러분 우리 어제 정말 재밌었죠? Ayer estuvo muy entretenido, ¿verdad? 어제에 이어 오늘도 사파리의 세계 여행을 떠나보겠습니다. Hoy también vamos a continuar el viaje con todo el mundo con Safari. 정말 기대되죠? Tenemos mucha expectativa, ¿verdad? 그럼 다 같이 Let's go 외쳐볼까요? ¿Qué les parece si todos gritamos Let's go? Let's go.
Oye, ¿estás bien? ¡Despierta! Ay, mi cabeza. Menos mal. ¿Estás despierto ahora? Ah, ¿dónde es aquí? Ah, aquí es el Pacífico Sur. ¿Ese es el próximo lugar? ¿Dónde están los demás? Debería estar con los chicos. ¿Me teletransporté? ¿Yo solo? 선아야! 미래야! Entonces, ¿quieres ir a nuestro pueblo primero? Bueno, está bien. Alto. 핫! 핫! Oh, ¿quién eres? Yo vine de Corea del Sur. ¿Hay algún problema? Sí, en nuestra isla no pueden entrar extranjeros. Parece que este niño se perdió y entró en esta isla. ¿Le podemos ayudar? Por favor, déjame quedarme. Está bien, entonces te mostraré una forma. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Para entrar a nuestra isla tienes que bailar un baile que solo nosotros sabemos. Oh, ¿un baile? Entonces, aprende nuestro baile. ¡Música!
tardes con todos. Somos el equipo de la danza Safari. La danza que aprenderemos hoy es Paté Paté, del Pacífico Sur. Me gustaría que aprendamos desde el principio hasta el final. Sin embargo, es muy largo. Solo aprenderemos la primera parte. Entonces, veamos el video donde sale la parte que aprenderemos hoy. ¿Qué les pareció el video? Entonces aprendamos a partir del primer paso. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. En este paso primero miramos hacia la derecha y estiramos el brazo con la palma hacia afuera. Girar saltando, luego pasar las manos desde abajo hasta los hombros y al llegar a los hombros extender los brazos hacia adelante. Ahora hagámoslo todos juntos. Iniciemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repitamos una vez más. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Entonces hagamos el siguiente paso. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. En este paso, manos a la cintura, inclinar las rodillas un poco y sacudan la cintura. Hagámoslos todos juntos. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Repitamos una vez más. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. El siguiente paso. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. En este paso se estiran los brazos, giren los brazos de adelante hacia atrás, como si nadara. Así giren ambos brazos. Luego crucen los brazos en forma de S. Abren los brazos y mueven la cintura. La mano derecha se coloca sobre el hombro izquierdo y mueven la cintura nuevamente. Luego la mano izquierda se coloca en el hombro derecho. Mueva la cintura, hagámoslo todos juntos. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Repitamos una vez más. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. El siguiente paso. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4.
Este paso se hace una vez a la izquierda y una vez a la derecha, y doblando las muñecas hacia adelante y atrás. Pasar la mano derecha por encima de la cabeza con la palma hacia adelante. Gira los brazos hacia adelante en el pecho. Hagámoslo todos juntos. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Repitamos una vez más. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Ahora hagamos desde el principio. El siguiente paso, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Levantar el brazo hacia adelante al compás de la cintura. 1, 2, 3, 4. Estirar hacia adelante, luego girando las muñecas juntas, giramos hacia los costados. Enroscar las manos. Hagámoslo todos juntos. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Repitamos una vez más. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. El siguiente paso, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. En este paso, estiren los brazos hacia arriba, en sentido diagonal. Luego, subir las manos a la cabeza con la palma hacia afuera y con la mano izquierda el movimiento de muñecas. Ahora regresan al mismo lugar moviendo la cintura. Hagámoslo todos juntos. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Repitamos una vez más. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. El siguiente paso. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Levantar medio brazo hacia adelante intercaladamente. Levantar los brazos por tiempos y con un salto mover de izquierda a derecha. Estiren los brazos. Con una palma en el vientre, hacer una pequeña ola intercambiando de palma de izquierda a derecha. Hagan cada paso siguiendo el ritmo. Luego sacudiendo la cintura. 1, 2, 3, 4. Hagámoslo todos juntos. Iniciamos.
1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Repitamos todos juntos. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. El siguiente paso. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Dibujando un círculo grande, poner los brazos en L. 1, 2, 3, 4. Y en esta manera, ahora en sentido contrario. 1, 2, 3, 4. Y abran y cierren las manos. Hagámoslo todos juntos. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. El siguiente paso. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. En este paso pongan los brazos en W. Giren hacia atrás y sacudan la cintura. Luego miren hacia la izquierda. Junten las palmas con las manos y sacuden la cintura. Hagámoslo todos juntos. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Repitamos una vez más. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Ahora hagamos desde el principio. Chicos, ¿aprendieron bien? Hasta aquí aprenderemos la danza Pate Pate. Nos veremos en otra oportunidad. ¡Adiós!
Yao Ming, Seona, miré. ¿dónde estabas? No sé, ¿por qué vienen ahora? Ya han llegado hasta aquí. Seguramente podrán encontrar el tesoro. Entonces, ¿tenemos que ir al siguiente lugar? Por supuesto. Vamos ahora mismo al siguiente lugar. Es África. ¡Ah! ¿Por qué no nos teletransportamos? Por supuesto, ustedes se teletransportaron 2 veces por separado. Por eso esta vez no pueden usar la máquina. Entonces, ¿cómo vamos? Con este barco. Ay, muchas gracias. Ahora que lo pienso, ¿cómo te llamas? Yo soy Subin. Gracias, Subin. De nada. Espero que puedan encontrar el tesoro. Sí, gracias. Gracias, chicos. Vamos. Vamos. Ay, mi brazo. Remé tanto que es cansador. Sí. Uf. Por fin llegamos. Ahora no queda mucho. Hasta el final. ¡Fuerzas! Pero vinimos como dijo el señor agente. Pero aquí, ¿dónde es? Sí. Es bueno verlos con mucho ánimo. ¡Ay, qué susto, señor agente! No se preocupen, les contaré más sobre este lugar. Chicos, ¿saben dónde está la sonrisa más bella del mundo? ¿Dónde es eso? El lugar donde estoy yo. Ah, por favor, ya no hagas eso. Este lugar es África. ¿África? Sí, les presento a África, la tierra donde tienen los ojos puros y la sonrisa más hermosa del mundo. katika majaribu lakini utokoe na yule Feel the magic in the air. I love it in my ole, ale, ale, ale. Feel the magic in the air. I love it in my ole, ale, ale, ale. Feel the magic in the
¡Wow! ¡Eso es genial! Eso es magnífico, ¿verdad? La danza africana tiene un sentimiento único que nadie lo puede igualar. Entonces, les daré la misión. Oh, ¿nosotros debemos aprender la danza? Se ve muy difícil. Lo sabía, por eso preparé esto. África no solo es famosa por la danza, a capela llena de emociones africanas. ¡Sí! ¡A capela! Entonces, ¿vamos a aprender juntos? ¡Vamos! ¡Vamos! In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Chicos, buenas tardes. Sí, ahora es la hora de aprender la capela. Hoy aprenderemos una capela de África que se llama The Lion Sleeps Tonight. Chicos, al pensar en África, ¿qué animal viene primero a su mente? Sí, yo primero me imagino a un león. La canción dice que el león está durmiendo, por eso nosotros pasaremos por su lado silenciosamente cantando. Entonces, ahora salgamos. We are mama way. We are mama way. We ma way, oh 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 we ma way, we ma way, oh 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 we ma way. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Ah, we are mama way. We are mama way. Shh. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. 1, 2, 3, we are mama way. We are mama way. We ma way. We ma way, matata. We ma way, jambo. We ma way, habari. Sí, chicos, ¿escucharon bien la canción? Entonces, aprendamos juntos y lentamente desde el principio. We are mama way. Parece que por ese lado sale un sonido increíble. Supongamos que estamos en la jungla. ¿Qué sonido es ese que se escucha? ¿Qué sonido es ese que se escucha? Diciendo así, cantaremos. Comencemos. We are mama way. Sí, bien hecho. Repitamos juntos una vez más. Comencemos. We are mama way. Una vez más. We are mama way. Sí, bien hecho. ¿Qué parte sigue?
윗마웨 윗마웨 하는데 Es la figura que camina con ánimo. Cantemos con una mímica. Comencemos. 윗마웨 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 Sí, muy bien. La letra de esa parte es... Cantemos juntos lentamente. 1, 2, 3, 4. 윗마웨 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 Sí, bien hecho. Entonces, hagámoslo todos juntos desde el principio hasta aquí. ¿Ya están listos? Sí, muy bien. Entonces, cantemos desde la primera parte. ¿Listos? Y comencemos. We are mama way. We are mama way. A wimma way, 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 a wimma way. Sí, bien hecho. Entonces pasaremos a la siguiente parte. Aquí sale esta letra. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. ¿Qué significa esa letra? Dice que el león está durmiendo en la inmensa jungla. Significa eso. Cantemos lentamente todos juntos. 1, 2, 3, 4. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Sí, bien hecho. Por eso cantamos esa letra. Ahora en la siguiente parte, ¿qué letra sale? In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Esta letra significa que hace rato era una inmensa jungla. Esta vez, en la jungla, muy silenciosa, el león está durmiendo en la noche. Esto significa, ¿lo intentamos? Comencemos. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Sí, muy bien. Entonces cantemos todos juntos la parte de la primera estrofa. Listos y comencemos. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Sí, muy bien. Chicos, no es tan difícil, ¿verdad? En la siguiente parte sale el coro. En esta parte se repite, ustedes van a poder cantar fácilmente. ¿Cómo lo hacemos? We are mama way. La letra dice así. ¿Lo intentamos juntos? Comencemos. 2, 3, 4. We are mama way. Una vez más. We are mama way. Sí, muy bien. Ahora ustedes imagínense. ¿Así duerme el león grande? Nosotros a su costado, obviamente un hombre es más pequeño que un león. Imaginando la figura en la que pasamos por su lado con mucho ánimo. Caminemos todos juntos. Repitamos esta parte. Comencemos. We are mama way. We are mama way. En la siguiente parte sale la segunda estrofa. Ya casi estamos cerca del león.
ya tenemos que hacer silencio. En la siguiente parte, ¿qué letra sale? Hush, my darling, don't fear, my darling. The lion sleeps tonight. ¿Qué significa esta letra? Bebé, no te preocupes, ahora el león está durmiendo. Esa letra significa que no se preocupe porque el león está durmiendo. Cantemos todos juntos, lentamente. Comencemos. Hush, my darling, don't fear, my darling. The lion sleeps tonight. Esa letra se repite una vez más. Hush, my darling, don't fear, my darling. The lion sleeps tonight. Sí, hasta aquí. Sí, como ya cantaron una vez, no creo que sea difícil, ¿verdad? Intentémoslo lentamente. Entonces hasta aquí es la segunda estrofa. Luego nuevamente sale el coro divertido. One, two, three, ah, we. Canta. Sale esa letra. Ahora entonces, a partir de sh, cantemos la segunda estrofa. Comencemos. Hush, my darling, don't fear, my darling. The lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling. The lion sleeps tonight. One, two, three, ah, we are mama way. We are mama way. Sí, muy bien. Aprendemos la siguiente parte. Wimmawe, Hakuna. wimmawe, matata. La letra Hakuna Matata que sale aquí significa que no te preocupes. ¿Lo intentamos? Wimmawe, Hakuna. wimmawe, matata. Siguiente. Wimmawe, jambo. Wimmawe, habari. La letra Jambo y Abari significa como un hola. Este es el idioma de una tribu de África. Sí, por eso deben hacer así. Empecemos de Hakuna. Empecemos desde Hakuna. Comencemos. Wimmawe, Hakuna. wimmawe, matata. Wimmawe, jambo. Wimmawe, habari. Sí, muy bien. La siguiente parte tenemos que cantar muy silenciosamente. Bajo. Wimmawe, 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 wimmawe. Alto. Wimmawe, 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 wimmawe. Sí, muy bien. Por último, cuando terminen de cantar Wimmawe, pisan fuerte, haciendo boom. Kun. Chiqui chiquita. Finalizan con chiqui chiquita. Sí, muy bien. Me parece que nos están siguiendo muy bien. Entonces, desde el principio hasta el coro de la primera estrofa y desde la segunda estrofa hasta el final, haciendo una pausa. We are mama way. We are mama way. Wimmawe, 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 wimmawe. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Chicos, entonces hasta aquí finalizamos la hora divertida de aprendizaje de a capela. ¡Adiós! In the jungle, the white jungle, the lion sleeps tonight. Awi. ¡Ay, silencio! Aprendieron muy bien. Es una canción realmente conmovedora. Con esto, la misión de África también es un éxito. ¡Yay! Ya es el último lugar. Todos han trabajado duro, así que déjenme darles un boleto dorado. Para ir al siguiente lugar, traigan ese boleto al aeropuerto. Hasta mañana por la mañana. ¡Sí! Ya es tiempo, ¿por qué no vienen? ¡Oh, ahí viene! ¡Ven rápido! Casi no podemos subir al avión por tu culpa. ¿Qué pasa? Pero llegué a tiempo. ¡Vamos rápido! Ok, trajiste el pasaporte y el boleto, ¿verdad? Vamos, rápido. Estimados pasajeros, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a bordo. Nuestro vuelo es el vuelo 2020, que va hasta el aeropuerto Tel Aviv de Israel. Señor, ¿puede mostrarme su boleto por un momento? Gracias. Oh, este boleto de oro, del que escuché. ¡Despierten, amigos! ¡Despierten, amigos! Oh, ¿qué es esto? Habíamos bajado del avión. Chicos, despierten. Oh, señor, usted nos trajo aquí, ¿verdad? Oye, señor feo, ¿dónde estamos? ¿Dónde es este lugar? ¿Cómo sucedió? Quiero irme a mi casa. Ese boleto dorado los guió a este lugar. No se preocupen, este boleto dorado es un boleto para encontrar el gran tesoro escondido en Israel. Desde ahora van a viajar a través de misiones. Y si terminan el viaje van a poder conseguir el tesoro más valioso. ¿Están listos? Es Qumran. Soy yo, desde ahora comienza el viaje a Qumran, desde el siglo II a.C. hasta el momento que Roma destruyó el templo de Jerusalén. Hubo un grupo de judíos que buscaba vivir una vida limpia y saludable, aislados del mundo. Este grupo también se llamaba esenios, y estas personas vivían todos los días inmersos en la lectura de la Biblia, orando y escribiendo. La Biblia en particular, las personas que tenían el trabajo de transcribir y guardar la Biblia, pero hubo una invasión romana y ellos supusieron que todos serían muertos. Por eso, para reservar el legado más preciado de sus antepasados, todas las copias de la Biblia escritas en papiros antiguos lo guardaron en grandes vasijas en la cueva de Qumran. Luego, un día de 1947, un pastorcillo beduino, buscando a su oveja perdida, por si acaso tiró una piedra en la cueva y sonó un ruido que se rompió una vasija. Los antiguos rollos de la Biblia que habían escondido salieron al mundo después de 2000 años. Esta es la copia de esa famosa Biblia. El pastorcillo beduino no conocía el valor de la Biblia. ¡Wow! La Biblia es un libro así. Es asombroso. ¡Ey! No solo te admires. Busco también. ¿Dónde está? Es correcto, dentro de la cueva, pero dijo la Biblia, salió dentro de la vasija, no en el piso. Quizás el tesoro esté ahí. ¿O? Allí, al frente de la vasija. ¿Hay alguien? ¡Vamos! Mucho gusto, amigos. ¿Usted?
¿Alguna vez nos hemos encontrado? ¿El Señor? Dime el tesoro. ¿Dónde lo escondiste? Cierto, usted sabe la ubicación del tesoro, ¿verdad? Oh, no les voy a decir fácilmente. Les voy a decir el siguiente lugar, hacia el tesoro, si resuelven este acertijo. ¿En serio? ¡Lo prometió! Está bien. ¿Cuál es el acertijo? Ahora que estamos en Qumrán, les daré un acertijo sobre Qumrán. Antes en Israel, para proteger la Biblia, las personas copiaron en papiros y lo guardaron en vasijas. Y aquí los han escondido, en cuevas en la región de Qumrán. Luego de 2000 años después, se descubrió la Biblia. ¿Cómo? ¿Quién lo descubrió? Ah, quizá esa niña pastora de ovejas. No existe niña pastora de ovejas. ¿No es niño pastor de ovejas? Pastorcillo beduino. Buscando la oveja perdida, el pastorcillo beduino por si acaso tiró una piedra dentro de la cueva, pero dentro de la cueva hizo un ruido. Entonces, fijándose si había roto la vasija y dentro descubrió los rollos de la Biblia. ¿Correcto? Es correcto, ¿verdad? Correcto, son niños asombrosos. Entonces les diré el siguiente lugar. Es Belén. Sí, vamos a Belén. Hay historias divertidas esperándolos. Belén, ¡vamos rápido! Soy yo. Belén es un lugar donde nació Jesús, hace unos 2000 años atrás. En la Biblia hay una profecía de que Jesús nacerá en Belén. Y según la profecía, Jesús nació en un establo humilde, aquí en Belén. El nombre de Jesús significa que Él es el Salvador que salvará a su pueblo de sus pecados. La explicación es hasta aquí. Ah, Belén es el lugar que en la Biblia se predijo como el lugar donde Jesús nacerá. Quizás el tesoro que estamos buscando esté relacionando con Jesús. Están haciendo bien el viaje. En Belén tampoco está el tesoro. ¿Dónde está? ¡Wow! Calm down. Tienes un largo camino por recorrer. ¿Ya estás cansada? De ninguna manera. Por favor, denos el acertijo pronto. Entonces les voy a dar un acertijo de Belén. Según la profecía de la Biblia, ¿cuál es el significado del nombre Jesús nacido en Belén? Yo. ¿Qué era? Ah, de repente no me acuerdo. Ah, cierto. Significa Salvador, el que salvará a su pueblo de nuestros pecados. No, ¿cómo pudieron acertar a esta pregunta tan fácil? Ustedes quizás puedan encontrar el tesoro. Ahora, vamos todos al río Jordán para la próxima misión. El río Jordán es famoso por ser el lugar donde Jesús recibió un bautizo muy importante. Entonces, vamos todos al río Jordán. ¡Vamos! Soy yo. El nombre de este río es el río Jordán. En la época de Jesús, un hombre llamado Juan Bautista, el último descendiente del sacerdote en Israel, era famoso por bautizar a las personas aquí, y un día Jesús vino a Juan el Bautista para cargar todos los pecados del mundo y lavarlos de la cruz. Juan el Bautista era descendiente del último sacerdote de Israel y como representante de toda la humanidad pasó el pecado de todos los hombres a Jesús y se bautizó. Este es el río donde Jesús fue bautizado. En el momento del bautizo, todos los pecados de los hombres pasaron a Jesús. Entonces Juan el Bautista luego vio a Jesús y dijo estas palabras famosas: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo mi pecado pasó a Jesús, pero igual creo que tengo pecado. ¿Qué dice? Me está insultando, ¿verdad? Momento, ¿esto es un insulto? Pon el traductor. Espera, deja que siga hablando. ¡Es esto! No importa cuán correctos puedan parecer mis pensamientos, tengo que desecharlos para aceptar a la palabra.
Entonces, desechando todos nuestros pensamientos, esta vez vamos a escuchar la palabra. ¿Qué? ¿Sabías hablar español? Chicos, sigámosle. Sí, ven rápido también. Esta tumba del jardín fue descubierta por Charles Gordon de Inglaterra a finales del siglo XIX. En el pasado, esta colina llamada Gólgota o Calavera era un lugar público de ejecución cuando Roma gobernaba Israel, y antes de Jesús era un lugar usado para matar a los pecadores por la ley. Hay dos razones por las cuales este lugar se llama calavera. Primero, la forma de la colina se asemeja a una calavera, y la segunda es debido a que salían muchos huesos y cuerpos de las personas ejecutadas. Ahora hay una parada de autobús frente a la colina Gólgota, y en la colina hay un cementerio árabe. Este lugar es la tumba donde enterraron a Jesús. Ya llegamos al último viaje. Ahora no falta mucho. Oh, ¿qué es esto? Oh, chicos, ahora el misionero que les guiará hasta el tesoro les espera en la tumba de allí. Oh, ¿en serio? ¿Misionero? ¿Dónde? Chicos, la palabra dice, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Romanos 6:10. Chicos, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús diciendo, consumado es, limpio es todos nuestros pecados. Pecado de no poder servir a Dios, pecado de no poder cumplir la ley, pequeño o grande, del pasado, del presente y del futuro. Todos los pecados que cometemos desde que nacemos hasta que morimos, pagó todos los pecados con su sangre. Jesús muriendo en la cruz, todos nuestros pecados murieron y ese pecado perdió vitalidad. Chicos, aunque Jesús murió en la cruz, todavía tengo pecado en mi corazón. Soy un pecador, dicen así. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la muerte de Jesús? ¿En el corazón de ustedes todavía hay pecado? Jesús murió. Jesús, que murió en la cruz, que fue enterrado en la tumba y resucitó, ¿todavía hay pecado en nuestro corazón? En la Biblia dice, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados murieron y todos fueron perdonados. Deben creer que Jesús llevó todos nuestros pecados. Ustedes son justos que no tienen pecado. Entonces sí soy realmente justa, que no tiene pecado. ¿Puedo ir al cielo? Este tesoro era la llave que lleva al cielo. Sí. ¿En serio? ¿Es cierto que no tengo pecado? Entonces, si no fuera por Jesús, yo tenía que ir al infierno. ¿Eso cómo lo podemos saber? Me parece que no aparece en internet. Ajá, ¿todos encontraron el tesoro? ¡Señora gente! Señor, ¿es cierto que nosotros no tenemos pecado? Enséñanos un poco más. Sabiendo eso, yo he preparado. Hay alguien que les enseñará de manera más interesante y detallada. Así que, vamos juntos. Sí. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Alguna vez vieron esto?
재밌었나요? Estuvo divertido el viaje del mundo, ¿verdad? 그렇다고요? 어떤 나라가 그럼 가장 재밌었어요? ¿Cuál fue el país que fue más divertido para ustedes? Para mí fue África. 우리 퍼 선생님은요, 아프리카가 가장 좋았대요. El profesor dice que el África mejor. Un baum. 저는 이스라엘이 가장 좋았어요. Ah, Israel fue el que te gustó a ti. 예수님이 태어나신 곳도 가고, Porque fuimos donde nació Jesucristo. 예수님이 세례 받으신 곳도 가고, También fuimos donde fue bautizado Jesucristo. 그다음에 예수님의 무덤도 갔죠. Y también fuimos a la tumba de Jesucristo, ¿verdad? 예수님이 실제로 살아계셨던 곳을 볼 수 있어서 정말 좋았답니다. Estuve muy feliz porque pudimos ver realmente de dónde pasó Jesús cuando estaba en vida. 여러분과 함께 모든 여행을 잘 마칠 수 있어서 정말 기뻐요. Estoy muy alegre porque todo el viaje pudo terminar muy bien con ustedes. 친구들, 우리 어제 배운 주는 나를 사랑의 찬송 기억하시나요? Amiguitos, ¿pueden recordar la canción que aprendimos ayer, El Señor me ama? 기억한다고요? ¿Qué recuerdan? 우리 그럼 다 같이 한번 찬송을 불러보고 목사님 말씀을 듣겠습니다. Entonces vamos a cantar esa canción y vamos a escuchar la palabra del pastor juntos. 자, 좋습니다. 찬송 준비. Prepárense para cantar. 야! Just because you love me so, just because you love me so, you died on Calvary, and to set me free. Just because you love me so, just because you love me so, just because you love me so, you've done so much for me, I cannot silently. Just because you love me so, just because you love me so, just because you love me so, I'm happy on the way with Jesus every day, just because you love me so. 여러분, 어제 박 목사님 말씀 잘 들었죠? Amiguitos, ¿escucharon ayer la palabra del pastor Oxuparak? 네, 어제에 이어 오늘도 말씀을 듣는 시간을 가질 거예요. Continuando con la palabra de ayer, vamos a escuchar otra palabra hoy día. 오늘은 기쁜 소식 선교회 독일 프랑크푸르트 교회 담임 목사님이시고 유럽 기독교 지도자 연합 총회장이신 오영신 목사님께서 하나님의 말씀을 들려주실 거예요. Vamos a invitar al pastor Oyong-shin, que es el director presidente del CLF en Europa y también el director de la Iglesia de Misión Buenas Nuevas en Frankfurt, Alemania. Él va a compartir la palabra. 오늘 글로벌 키즈 캠프의 마지막 날, 여러분의 마음에도 말씀이 새로운 기쁨을 선물하길 바래요. Espero que como hoy día es el último día del campamento Global Nick Kids, pueda llenarse su corazón de la palabra. 그럼 오영신 목사님 말씀을 듣겠습니다. Vamos a escuchar la palabra del pastor Oyong-shin. 목사님 나와주세요. Invitamos a usted, pastor. 여러분 안녕하십니까? Un saludo cordial para con todos. 예, 저는 독일 프랑크푸르트 교회 오영신 Mi 목사입니다. nombre es Oyong-shin Oh y soy pastor en la Iglesia de Alemania en 예, Frankfurt. 먼저 여러분들을 이래 만나게 돼서 너무 반갑습니다. Primero que decirles que estoy muy a gusto de encontrarme con ustedes. 먼저 제가 성경 구절 한 구절 읽고 제가 이야기를 시작하도록 하겠습니다. Antes de hablar, voy a empezar a leer un versículo de la Biblia. 예, 마태복음 20장 28절입니다. Mateo 20:28. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 예수님이 세상에 오신 목적을 기록했는데요. Jesucristo ha escrito el motivo por el cual vino a ese mundo. 예수님 우리를 섬기려고 오셨다 말씀하셨고 Y dice que Jesucristo vino para servirnos. 그 다음에 자기의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려고 오셨다. Y vino para dar su vida en rescate por muchos. 다시 말하면 예수님은 목숨을 우리를 위해서 주기 위해서 오셨다는 거예요. Quiere decir que vino a dar su vida por nosotros. 우리를 위해서 피를 흘리고 십자가에서 죽기 위하여 이 땅에 오셨다는 겁니다. Vino a esta tierra para morir por nosotros, derramar su sangre y ser crucificado en la cruz.
그리고 예수님은 한 33년 정도 이 세상에 사시다가 Jesucristo aproximadamente estuvo 33 años en 근데 este mundo. 마지막에는 십자가에서 진짜 피를 흘리고 그 생명을 우리에게 주시고 돌아가신 거죠. Y después al final fue crucificado en la cruz, derramando su sangre, nos dio la vida. 예, 그러면 예수님이 십자가에서 죽으신 게 우리하고 무슨 상관이 있는지 제가 오늘 그 이야기를 하려고 합니다. Yo quiero hablar hoy día a ustedes qué relación tiene la muerte de Jesucristo en la cruz con nosotros. 예, 여러분 제가 어디에서 왔다고 했습니까? Hace un momento les dije que de dónde venía yo. 예, 제가 독일에서 왔다고 했죠. Yo les dije que vengo de Alemania, ¿verdad? 지금 제 뒤로 여러분 독일 국기가 보입니까? Ustedes pueden ver la bandera de Alemania atrás. 예, 제일 위에 까만색, 그다음 빨간색, 노란색, 황금색이죠. Hay una color negro, rojo y amarillo, ¿verdad? 예, Dorado. 그리고 그 옆에 있는 깃발은 EU 깃발입니다. Y la bandera que está al costado es la bandera de EA. 여러분들 혹시 독일에 대해서 들어본 적이 있습니까? ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre 예, Alemania? 독일 하면 뭐가 생각나죠? Cuando dicen Alemania, ¿qué se les viene a la mente? 예, 사람들이 독일 하면 가장 먼저 떠오르는 것 중에 하나가 이제 자동차입니다. Cuando las personas se les menciona Alemania, lo que se les viene a la mente primero son los carros. 독일 사람들은 이 쇠를 다루는 기술이 아주 좋아요. Los alemanes tienen una tecnología muy buena para tratar el metal. 예, 전 세계에서 쇠를 제일 잘 다루는 나라가 독일하고 이제 일본입니다. Alemania y Japón son los mejores países en el mundo en tratar el metal. 그래서 독일하고 일본이 자동차를 아주 잘 만들어요. Por eso Alemania y Japón elaboran muchos buenos carros. 여러분 독일 자동차 메이커 혹시 기억나는 거 있습니까? ¿Hay alguna marca que ustedes puedan recordar de automóviles? 메르세데스 벤츠, Mercedes-Benz, BMW, BMW, 폭스바겐, Volkswagen, 아우디, Audi, 포르쉐, Porsche. 다 유명한 상표들이죠. Todas son unas marcas muy famosas, ¿verdad? 예, 제가 혹시 여러분들한테 질문을 한번 해보겠습니다. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. 여러분, 독일에 이 자동차가 다니는 전용 고속도로가 있는데요. ¿Existe una vía rápida en la cual pasan los carros en Alemania? 독일 말로 이 하이웨이 고속도로를 뭐라고 하는지 아세요? ¿Saben cómo se dice en alemán a la vía rápida? 영어로 하이웨이, 프리웨이 그렇게 이야기하는데 En español se dice vía rápida, vía libre, ¿verdad? 여러분 독일 말로 뭐라고 하는지 아십니까? ¿Saben cómo se dice esto en alemán? 힌트를 하나 줄게요. Puedo darles una 예, pista. 자동차가 독일 말로 아우토예요. 아우토. Carro se dice auto en alemán. 예, 이 아우토가 가는 길, Y el camino que va el auto 예, 아우토반이라고 합니다. se dice autobahn. 예, 여러분 중에 맞춘 학생들이 있는 것 같은데. Creo que entre ustedes hay estudiantes que lograron adivinarlo. 여러분 아우토반은 전 세계에 하나밖에 없는 유일한 고속도로예요. El autobahn es una única vía rápida en todo el mundo. 왜냐하면 모든 나라의 고속도로가 다 있지만은 속도 제한이 있습니다. En todos los países existe la vía rápida, pero existe un límite de velocidad. 근데 독일은 속도 제한이 없는 거예요. Pero en Alemania no existe un límite de velocidad. 예, 목사님이 제가 처음에 독일에 왔을 때 운전하다가 막 순간순간 깜짝 놀래요. Cuando yo estaba al principio en Alemania, cuando manejaba, había momentos que me sorprendía bastante. 예, 제 옆으로 차들이 막 쉥쉥 지나가는데 Porque los carros al costado pasaban de una manera muy rápida. 뭐 200km 달리는 차들도 많고요. Habían carros que pasaban a 200 kilómetros. 또 뭐 한 220, 250 이 차들이 막 생생 달려요. Y otros carros que pasaban a 220, 250 kilómetros por hora, 예, muy rápido. 저도 처음엔 겁이 났는데 이제 살다 보니까 조금씩 속력을 높이게 되었습니다. Yo también al principio tenía temor, pero ya logrando acostumbrarme podía aumentar la velocidad. 한 번은 저 앞에 이제 차가 BMW 차가 가고 있었어요. Una vez frente a mí había un carro BMW. 아침인데 제가 이 차를 추월하고 싶었어요. Era de día y yo quería pasar de largo a ese carro. 근데 거기가 이제 속력 제한이 있는 곳이었는데 Pero en ese lugar era un lugar donde había un límite de velocidad. 내가 그 차를 넘어가지고 확 달렸어요. Entonces yo corrí y pasé a ese carro de largo. 근데 조금 뒤에 그 차가 계속 따라오는 거예요. Pero de repente, en un tiempo me seguía ese carro 그래서 제 atrás. 앞으로 왔어요. Y luego de repente pasó el carro por mi costado. 차 뒤에 불이 번쩍하고 Y 올라오는데 de repente atrás del carro había unas luces muy brillantes. 보니까 경찰차였던 겁니다. Y cuando me di cuenta era un carro de la policía. 그러면서 따라오라는 거예요. Y me decían que le siguiera. 그래가지고 이제 경찰차를 따라갔는데 Entonces yo seguía el carro de la policía. 예, 친절한 독일 경찰 아저씨가 저한테 이 스티커를 꺼내준 거예요. Y un señor amable, muy bueno, un policía,
me dio un sticker. 예, 제가 그날 좀 속력을 많이 과하게 냈어요. Yo ese día subí de una manera 그래서 extrema la 벌금이 velocidad. 한 200유로 정도 이래 나왔어요. Por eso de multa me dieron más o menos 200 euros. 예, 제가 독일 교통법을 어겼죠. Yo infringí la ley de tránsito de Alemania. 그럼 저는 이제 죄인입니다. Entonces yo soy pecador, ¿verdad? 여러분 어떻게 하면 그러면 이 죄에서 벗어날 수 있습니까? Entonces, ¿cómo podría ser para liberarme de este pecado? 제가 도로교통법을 어겼습니다. Yo infringí la ley de tránsito, 예, 그래서 죄인이 됐습니다. por eso me transformé en pecador. 어떻게 하면 죄에서 벗어날 수 있죠? ¿Pero qué podría hacer para liberarme de ese pecado? 여러분 이건 정말 중요한 이야기입니다. Esta es una historia muy importante, 왜냐하면 우리는 세상을 살면서 모든 사람은 다 죄를 짓습니다. porque todas las personas en el mundo viven y en pecado. 우리 이 화면으로 보고 있는 친구들도 죄를 짓죠. Nuestros amigos que están viéndonos en la cámara también pecan, ¿verdad? 예, 또 죄 지을 때 다른 사람들이 보는 데서 죄를 안 짓고 안 보는 데서 짓잖아요. Y uno peca no frente a todas las personas, sino que peca de manera escondida. 예, 대부분 죄들은 남들이 안 보는 데서 지었는데 La mayoría de personas cuando peca como de los pecados escondidas a otras personas. 근데 여러분 마음에 가책이 되고 괴로움이 오죠. Pero luego viene un remordimiento y viene sufrimiento al corazón. 예, 본 사람도 없고 죄를 지적하는 사람도 없는데 No hay ninguna persona que nos condene y que nos reclame. 여러분 마음에 죄로 인해서 괴로워하고 고통하는 사람들이 많이 있습니다. Pero entre ustedes hay muchas personas que están sufriendo y se atormentan por el pecado. 왜냐하면 여러분 죄는 없어지는 게 아니에요. Porque el pecado no se puede desaparecer. 성경에 보면 Si vemos en la Biblia, 하나님이 우리가 죄를 지을 때 이 죄가 우리 마음판에 기록이 된다는 겁니다. vemos en la Biblia, cuando pecamos, ese pecado está escrito en la tabla de nuestros corazones. 예, 쇠로 만든 철필로 우리 마음판에다가 이 죄를 쫙 기록한다는 거예요. Dice que está escrito con un cincel de hierro en la tabla de nuestro corazón. 그러니까 죄는 다른 사람은 몰라도 여러분들 마음에 강하게 기록이 되어서 이게 사라지지가 않는 거예요. Y el pecado que cometemos, a pesar que otras personas no lo puedan saber, podemos estar recordando nosotros eso y está grabado en nuestro corazón. 자, 여러분 제가 도로교통법을 어겼습니다. Por ejemplo, yo infringí la ley de tránsito. 어떻게 하면 그 죄에서 벗어날 수 있죠? Entonces, ¿qué podría hacer para liberarme de ese pecado? 제가 착하게 sal면 됩니까? ¿Usted cree que tendría que vivir de una manera correcta o 도로 buena? 운전을 잘하면 됩니까? ¿O de repente a partir de adelante tendría que manejar muy bien? 예, 이제 물론 운전을 이제 안전하게 잘 해야 되는 게 맞죠. Claro que es verdad que ahora a partir de adelante tengo que manejar de una manera 하지만 segura. 이미 죄를 범했기 때문에 Pero como ya pequé, 이 죄에서 벗어나려면 방법은 하나밖에 없습니다. solo existe una manera para que yo pueda liberarme del pecado. 예, 경찰 아저씨가 저에게 벌금을 200유로를 내라고 이야기를 했어요. El policía me dijo a mí que tenía que pagar una multa de $200. 예, 200유로면 달러로 한 200불 되고요. 한국 돈으로 한 20만 원 정도 됩니다. Si hablamos estos dólares, esos euros en dólares estarían siendo más o menos 200 euros. 예, 죄의 벌을 받기 전까지는 이 죄가 사라지지 않는 겁니다. Hasta antes que yo no pague la paga por este pecado, el pecado no se desaparece. 여러분, 그러면 우리가 죄를 지었는데 Entonces nosotros hemos pecado 그 죄에서 벗어나는 길은 하나밖에 없다는 거죠. y solo hay una manera para liberarnos del pecado. 예, 하나님이 정해놓으신 죄의 벌을 받아야 되는 것입니다. Tenemos que pagar la paga que Dios ha determinado por el pecado. 그래서 제가 이제 그 200유로를 은행에 갖다 냈어요. Entonces yo pagué esos 200 euros en el banco. 그러면 여러분, 저는 더 이상 죄인입니까 아닙니까? Entonces yo seguiré siendo pecador o ya no soy 예, 더 pecador. 이상 죄인이 아닌 거죠. Sí, ya no soy pecador, 여러분, 그렇죠? ¿verdad? 예, 또 앞으로 물론 운전을 또 제가 세게 하면 Claro. 죄인이 되겠죠. Claro que si yo vuelvo a cometer un error, 하지만 pues yo soy 제가 벌을 pecador. 받으면 그 죄에 대해서는 이제 벗어나게 된다는 거예요. Pero cuando yo hago la paga del pecado, entonces ya puedo liberarme de ese pecado. 자, 우리는 모든 사람들이 죄를 지었습니다. Todas las personas han pecado. 어떻게 죄에서 벗어납니까? ¿Cómo pueden liberarse de ese pecado? 하나님이 정해놓으신 죄의 벌이 있습니다. Hay un castigo del pecado determinado por Dios. 예, 그 벌을 받으면 죄에서 벗어나게 된다는 거죠. Entonces, si cargamos con esa multa, con ese castigo, podemos liberarnos del pecado.
그럼 성경에 하나님이 정해놓은 벌이 뭔지 아세요? ¿Ustedes saben cuál es esa paga del pecado determinada por Dios en la 네, Biblia? 로마서 6장에 보면 Si vemos en el libro de Romanos capítulo 6, 죄의 싹은 사망이요. dice, porque la paga del pecado es muerte. 예, 죄를 지었으면 사망을 당해야 된다고. Si uno ha pecado, debe morir. 다시 말하면 피를 흘려야 된다는 거예요. En otras palabras, se dice que tiene que derramar 피를 sangre. 흘려서 죽어야 된다는 거죠. Tiene que derramar sangre, tiene que morir. 근데 여러분 보세요. 제가 200유로를 벌금을 받았는데 Vamos a suponer entonces, yo tengo esa multa de 200 euros, 제가 돈이 없는 거예요. pero yo no tengo dinero. 근데 저 옆에 교회, 저희들 교회 장로님이 아이고 목사님 돈이 없으니까 내가 대신 내줘야지 하고 대신 내준 겁니다. Pero de repente un anciano de la otra iglesia dice, ah, pastor, yo debería pagar eso por usted, y paga los 200 euros por mí. Sí, yo he 그러니까 pecado. 다른 사람이 제 대신해서 벌을 받으면 여러분 그 죄가 없어지는 게 맞다는 겁니다. Pero si otra persona recibe el castigo por mí, ese pecado se desaparece. 하나님이 정한 죄의 값은 사망입니다. La paga del pecado determinado por Dios es la muerte. 그래서 이스라엘 백성들은요, 죄를 지을 때마다 양이나 염소를 사서 끌고 가는 거예요. Es por eso que el pueblo de Israel, cuando pecaba, tenía que traer una oveja y un macho cabrío. 왜냐하면 y 내가 presentarlo. 죄를 지어서 내가 그 죄로 인해서 죽어야 하는데 Porque como yo he pecado, debo morir por ese pecado. 하나님이 대속이라고 대속할 수 있도록 해주셨어요. En la Biblia dice que Dios ha hecho un rescate que pueda redimir por otro. 대신 짐승이 네 대신에 죽으면 네 죄가 씻어진 것으로 해주겠다. Quiere decir que si la bestia muere, el pecado puede ser 네가 죄를 perdonado. 지었지만 Tú has pecado, 네가 피를 흘리지 않아도 pero aunque tú no derrames tu sangre, 양이나 염소나 송아지가 대신 피를 흘리고 죽으면 si la oveja o el macho cabrío mueren y derraman su sangre 네 en 죄가 vez de ti, 씻어졌다고 이야기하시는 겁니다. está diciendo que el pecado 근데 es 여러분 문제가 perdonado. 뭐냐 하면 Pero ¿cuál es el 야, problema? 양이나 염소를 죽여서 피를 흘려서 죽여서 피를 흘렸어요. Por ejemplo, matamos al cordero, a una oveja o un macho cabrío y derramaron 그 su sangre 피가 sin el 분명히 pecado. 사람들의 죄를 씻어줬긴 했지만 Claro que esa sangre lava el pecado de las personas, 이 피는 영원하지가 않다는 겁니다. pero esa sangre no es eterna. 한 번밖에 죄를 못 씻어주는 거예요. Solo puede limpiar el pecado una sola 그러니까 vez. 또 죄를 지으면 또 양을 끌고 와서 피를 흘려야 되는 겁니다. Entonces, si volvemos a pecar, de nuevo tenemos que traer una oveja y matarla y derramamiento de 양이나 sangre. 염소가 우리 죄를 씻어줘서 감사하지만 Claro que estamos agradecidos porque la oveja y el macho cabrío pueden limpiar los pecados con su sangre, 근데 얼마나 pero 불편합니까? sería muy incómodo, ¿verdad? 제가 자동차 이야기 하나 더 할게요. Voy a mencionarles otra historia acerca de 독일 automóviles. 차들이 아주 유명하잖아요. Los automóviles de Alemania 근데 son muy famosos, 요즘에는 이 독일 차보다 더 잘 팔리는 차가 있어요. pero dicen que recientemente una marca de carros que se vende mucho mejor que los carros de Alemania. 어떤 차인지 여러분 아세요? ¿Ustedes saben qué carros son? 예, 미국에 테슬라라는 자동차가 있습니다. Sí, es el carro llamado Tesla de Estados Unidos. 이 테슬라 자동차는 전기 자동차예요. Estos carros Tesla son carros 근데 제 차는 eléctricos. 저는 이제 디젤 기름으로 이제 가고 있어요. Por ejemplo, yo ando con un carro de diésel, de gasolina. 예, 지금까지 자동차들은 기름이 디젤이나 휘발유로 가는데요. Entonces, los carros hasta ahora han avanzado como combustible con la gasolina o con el 예, 이 petróleo. 디젤이나 휘발유가 타면서 아주 안 좋은 공기에 안 좋은 것들이 많이 나오는 거예요. Pero cuando se quema la gasolina o el petróleo, crean componentes que son muy dañinos para el 예, aire. 그래서 환경을 위해서 사람들이 이제 전기로 가는 자동차를 만들기 시작했습니다. Por eso las personas, para cuidar el ambiente, han creado carros que avancen con electricidad. 처음에 전기 자동차를 만들었는데 안 타는 거예요. Pero al principio, cuando hacían esos carros de electricidad, la gente no subía esos carros. 왜냐하면 한 번 충전을 하니까 처음에 나온 전기차들은 한 200km 정도 가면 많이 가는 겁니다. Porque al principio, cuando hacían esos carros electrónicos, cargaban una vez esos carros, solo avanzaban 200 kilómetros. 여러분 제 차는 이제 폭스바겐인. Mi carro es un carro 독일은 차를 Volkswagen. 잘 만든다고 했잖아요.
Yo les dije que Alemania hace muy buenos carros 한번 충전을 하면 기름을 넣으면 한 1000km를 갑니다. y cuando yo le pongo, le lleno de combustible avanza 1000 kilómetros. 근데 전기차는 한번 충전하면 한 200km 가니까 누가 살려고 하겠습니까? Pero si un carro electrónico cuando uno lo carga avanza simplemente 200 kilómetros, ¿quién quisiera comprar ese carro? 예, 좀 가다가 또 충전해야 되고. Avanzamos un poco y debemos de volver a cargar. 1000km를 가려면 한 5번은 충전해야 되잖아요. Entonces, para andar 1000 kilómetros tendríamos que cargar 5 veces este carro. 그때 테슬라에서 전기차를 딱 내놓았을 때 사람들이 깜짝 놀란 거예요. Cuando la fábrica Tesla lanzó su carro, la gente se 테슬라에서 sorprendió 나온 mucho. 자동차들은 한 번 충전하면 300km, 400km를 가버리는 거예요. Porque cuando los carros Tesla fueron lanzados, el carro avanzaba por 300 o 그래서 400 테슬라가 이제 kilómetros. 유명한 전기차 회사가 됐어요. Y de esa manera, la fábrica Tesla se hizo una fábrica muy 그 famosa. 회사 사장이 지금은 전 세계에서 제일 큰 부자라고 하는 뉴스를 봤는데 Y he visto en las noticias que el dueño de la empresa Tesla es la persona más rica del mundo ahora. 요즘은 배터리를 개발해가지고요. 한 번 충전하면 400km, 500km, 600km까지 갈 수 있다는 거예요. Y he visto que está desarrollando baterías para que cuando hagan una carga simplemente avancen 500 y 600 incluso kilómetros. 여러분 한 번 충전해서 오래 가면 좋아요, 안 좋아요? Es muy bueno cuando simplemente con una carga puede durar mucho más tiempo, ¿verdad? 여러분 핸드폰도 몇 년 지나면 이게 한 번 충전하면 몇 시간 안 가고 그렇게 배터리 문제가 생기잖아요. Pasa lo mismo con los celulares. Cuando pasa el tiempo y lo cargamos, la batería, el tiempo de la vida no dura como antes y no dura ni siquiera unas 사람들이 horas. 정말 바라는 게 한 번 충전해서 오래 가는 걸 바라는 거예요. La gente desea que con una sola carga dure mucho tiempo. 근데 요즘에 한국 삼성이라는 회사에서 한 번 충전하면 2000km를 가는 배터리를 개발하고 있대요. Dice que la fábrica Samsung en Corea está desarrollando una batería la cual con una carga anda 2000 kilómetros. 놀랍죠? Es muy sorprendente, 네, ¿verdad? 그런 차 나오면 여러분들도 사고 싶죠? Si se lanzara ese carro, ustedes también quisieran 네, 저도 comprarlo, 사고 ¿verdad? 싶어요. Yo también quiero comprarlo. 근데 이제 다른 회사는 뭐라고 하냐면 Pero ¿qué dicen otras empresas? 한 번 충전하면 100년 동안 충전 안 해도 되는 배터리를 만든다는 거예요. Que están haciendo una batería la cual si cargamos una sola vez no se necesita cargar durante 100 años. 예, 지금 당장은 못 만들지만 언젠가는 그게 만들어지겠죠. No se podrá crear esta batería actualmente, pero en algún momento se podrá crear, 여러분 ¿verdad? 한 번 충전해서 200km 가면 얼마나 불편해요. Imagínense cuán incómodo sería si hacemos una carga y solo avanza 200 kilómetros. 근데 한 번 충전해서 1000km, 2000km 가면 너무너무 좋겠죠. Pero sería muy bueno que con tan solo una carga pueda avanzar 1000 kilómetros o 2000 kilómetros. 근데 여러분 한 번 충전하면 100년 동안 가는 배터리가 나온다고 해보세요. Pero supongamos que salga una batería en la cual con una carga duraría 100 años. 서로 살려고 할 겁니다. Creo que todo el mundo se 여러분 movería por comprar 염소와 ese carro. 송아지의 피는 우리 죄를 씻어주지만은 한 번밖에 못 씻어주는 겁니다. La sangre de los corderos o de los machos cabríos solo podían limpiar el pecado 여기 durante una 예수님은 이 vez. 세상에 오신 목적이 대속물로 자신을 주려고 오셨다고 했는데 Pero que en la Biblia dice que Jesucristo vino para dar su vida en rescate de muchos. 예, 염소와 송아지의 피는 우리 죄를 영원히 씻어주지를 못해요. La sangre de las ovejas o de los machos cabríos no podían limpiar los pecados eternamente. 예수님의 피만 우리 죄를 영원히 씻어주실 수가 있다는 겁니다. Solo la sangre de Jesucristo puede lavar los pecados 그래서 예수님은 eternamente. 십자가에서 피를 흘리셨고 Por eso Jesucristo derramó su sangre en la 예, cruz. 그 피는 우리 죄를 영원히 씻었습니다. Y esa sangre limpió nuestros pecados eternamente. 예, 우리 죄를 1년만 씻은 게 아니고요. No siempre los pecados de un año, 5년, 10년이 아니고 ni tampoco los de 5 o 10 años, 아니면 20년, 30년도 아니고요. tampoco simplemente de 20 o de 30 años, 영원히 우리 죄를 다 씻었다고 성경은 이야기합니다. sino que la Biblia dice que ha lavado los pecados 예, 그 말씀 한번 eternamente. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar esa palabra 히브리서 9장입니다. en Hebreos capítulo 9, 히브리서 9장 12절.
Hebreos 9, versículo 12. 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo 예, obtenido 분명히 eterna 여러분 성경에 redención. 기록이 되어 있죠. La Biblia está escrita exactamente eso, ¿verdad? 염소와 송아지 피는 우리 죄를 영원히 못 씻었습니다. Porque la sangre de los machos cabríos ni de becerros pueden limpiar su pecado 그래서 eternamente. 예수님이 이 세상에 오셔야만 했다는 거예요. Por eso Jesucristo sí o sí tuvo que venir a ese 왜냐하면 mundo. 우리 죄를 영원히 한 번에 영원히 씻어줄 수 있는 피는 예수님의 피밖에 없다. Porque la única sangre que puede limpiar nuestros pecados eternamente es la sangre de Jesucristo. 그래서 예수님이 십자가에서 그 피를 흘리셨고 Por eso Jesucristo derramó su sangre en la 그 피는 cruz. 우리 죄를 영원히 씻은 겁니다. Y esa sangre ha 앞으로 limpiado nuestros pecados 여러분들이 eternamente. 더 살아가면서 많은 죄를 짓겠죠. En adelante también ustedes pueden 하지만 cometer muchos pecados. 예수님의 피는 그 모든 죄를 다 씻었다는 거예요. Pero la sangre de Jesucristo ha lavado todos esos pecados. 호주에 제임스 해리슨이라는 사람이 있습니다. En Australia hay una persona llamada James Harrison. 이 사람은 별명이 뭐냐면 황금팔의 사나이라고 합니다. Su apodo de esa persona es el hombre del brazo de oro. 손이 황금으로 되어 있습니까? ¿Usted cree que porque de repente su brazo sea 아니, dorado 우리가 o sea de oro? 똑같은 팔인데요. Tiene el mismo brazo que nosotros, 이 사람의 팔을 황금팔이라고 해요. pero se llama el brazo de esta persona el brazo de oro. 예, 이 해리슨이 14살에 심장 수술을 받았습니다. Cuando tenía 14 años, ese Harrison sufrió una operación del corazón. 14살에. Cuando tenía 14 años. 이 사람이 근데 피 혈액형이 RH형이었어요. Pero el tipo de sangre de esa persona era 보통 RH. A형이 있고 B형이 있고 O형이 있고 하잖아요. Existe comúnmente el tipo de sangre A, B y O. 예, 혹시 여러분 뭐 C형, D형 뭐 있습니까? F형? De repente ustedes piensan que o saben que hay el tipo C o 보통 E o A나 F. B나 O형이 많죠. La mayoría es común ver la sangre 이 A, B 사람의 y O. 피는 RH형이라고 아주 특이한 피였어요. Pero la sangre de esa persona era de tipo RH, una sangre 14살에 심장 수술을 peculiar. 하는데 피가 모자란 거예요. Cuando tenía 14 años sufrió una operación del corazón y le faltaba sangre. 이 소식을 듣고 RH형을 가진 사람들이 와서 헌혈을 해줬어요. Entonces, cuando escucharon esa noticia, mucha gente que tenía el tipo de RH vino y donó su sangre. 그래서 13리터의 피를 수혈을 받아서 이 해리슨이 생명을 얻게 되었어요. Y él recibió un suministro de 13 kilos de litros de sangre y de esa manera él pudo 그러고 나서 resultar 생각해 bien de 보니까 esa 너무 operación. 그 사람들이 감사한 거예요. Después pensándose en eso, él tuvo mucho crecimiento de esas 그 personas. 사람들은 나에 대해서 알지도 못하는데 Esas personas no conocen quién soy, 야 나를 위해서 이 귀한 피를 줬네. pero me he dado esta sangre tan valiosa. 아, 나도 앞으로 나를 위해서 살지 말고 남을 위해서 살아야 되겠다. Entonces decidió que no tenía que ir para sí, sino que iba a vivir para 그 otras 사람이 생각을 personas. 하다가 Entonces esa persona pensando, 18살부터 헌혈을 하기 시작했어요. a la edad de 18 años empezó a donar sangre. 예, 18살부터 호주 법으로 이제 헌혈을 할 수 있거든요. A partir de los 18 años, según la ley de Australia, puede donar legalmente. 그래서 일주일에 2번씩 헌혈을 한 거예요. Por eso que él donaba sangre 2 veces a una semana. 주사를 꼽아가지고 피를 빼가지고 일주일에 2번씩 그렇게 계속 했어요. De esa manera donaba la sangre 2 veces por semana a través de una aguja, ¿no? Sacaba la 근데 sangre. 이 의사들이 이 사람의 피를 연구하다가 Pero los doctores, investigando la sangre de esa persona, 깜짝 놀란 거예요. se sorprendieron mucho. 이 사람 피에는 특별한 능력이 있는 거예요. En la sangre de esa persona tenía un poder especial. 왜냐하면 그 엄마 뱃속에 이제 아기가 있는데 Porque, por ejemplo, cuando una señora, una madre está embarazada de un bebé, 그때 이 아기들이 레서스라는 병에 걸려요. los bebés se enferman de una enfermedad llamada Rhesus. 예, 엄마하고 아기하고 혈액형이 RH형일 때 일어나는 병인데요. Es una enfermedad que ocurre cuando el bebé y la mamá tienen un tipo de sangre RH. 해마다 그 병, 레서스 병으로 많은 아기들이 엄마 뱃속에서 죽었어요.
Y por esa enfermedad todos los años morían muchos bebés en los estómagos de sus madres. 이 약을 만들어내려고 아무리 연구를 해도 만들어내지를 못하는 거예요. Y aunque investigaban mucho para poder hacer la medicina para esa enfermedad, no podían lograr hacerlo. 근데 이 해리슨의 피 속에 이 레서스 병을 이길 수 있는 그 항체가 있는 것을 발견한 거예요. Pero descubrieron que en la sangre de este James Harrison había un anticuerpo que podía vencer a esta enfermedad del Rhesus. 그래서 이 해리슨이 정말 많은 아기들의 생명을 살리게 되었습니다. Es por eso que esa persona llamada Harrison salvó la vida de muchos bebés. 예, 총 살린 아기가 한 240만 명이 된대요. Más o menos 2.4 millones de bebés 그리고 fueron salvados por él. 81살까지 이 사람이 그래서 헌혈을 계속했어요. Es por eso que hasta los 80 años él seguía 그래서 donando su 기네스북에 sangre. 올라갔는데 세계에서 헌혈을 제일 많이 한 사람으로. Incluso subió en el récord Guinness como la 예, persona que donó 마지막에 más sangre 한 게 en su vida. 1173번을 했어요. Dice que en total fue 1173 veces que él donó sangre. 이 사람은 정부에서만 반대 안 하면 나는 더 하고 싶다고. Y él decía, si el gobierno no se opone, yo quiero seguir donando más sangre. 예, 해리슨의 피로 정말 많은 아기가 살아나게 되었어요. Por la sangre de Harrison pudieron salvarse muchos bebés. 해리슨에게 딸이 한 명 있는데 A Harrison también 아버지가 tenía una 일주일에 두 hija. 번씩 헌혈을 한 게 이해가 안 되는 겁니다. Y su hija no podía entender cómo su padre iba a donar 2 veces a la semana sangre. 근데 어느 날 이제 엄마가 죽었어요. Pero un día su madre 엄마가 이제 falleció. 돌아가셨는데도 아버지는 또 병원에 가서 헌혈을 하는 거예요. Y a pesar que su madre había fallecido, el padre iba y seguía donando sangre al hospital. 아버지 왜 저렇게 하시지? Y ella decía, ¿por qué mi papá 이 actuó de esa 딸이 이제 manera? 결혼을 해서 아기를 가진 거예요. Entonces luego ella se casó y tuvo un 근데 이 bebé. 아기가 레스스 병에 걸린 겁니다. Pero su bebé tuvo la enfermedad de Rhesus. 이 딸이 너무 걱정을 했어요. Y ella estaba muy preocupada. 의사 선생님 이제 우리 아기 어떻게 됩니까? Le preguntaba al doctor, ¿qué puedo 의사가 hacer por mi 빙그레 hijo 웃으면서 ahora? 걱정하지 말라고. Y el doctor le dijo, no se preocupe. 예전에는 이 피를 이길 수 있는 이 병을 이길 수 있는 피를 구하는 게 어려웠는데 Antes era totalmente diferente encontrar la cura para vencer esa enfermedad en la sangre. 지금 어떤 친절한 분이 계속 일주일에 몇 번씩 우리에게 헌혈을 하고 있다고. Pero hay una persona muy buena que está dándonos su sangre 그 사람 todas las 찾아가서 semanas. 부탁을 해보라고. Simplemente ande a esa 의사 persona, 소개를 búsquele y pídele. 받아서 그 사람을 찾아갔는데 Entonces ella se fue a buscar, según lo que le dijo el doctor a esa 바로 persona, 자기 아버지인 거예요. y era su padre. 그 아버지 때문에 자기 아이도 살아나게 된 거죠. Es por que debido al padre también 여러분 이 su hijo 해리슨의 피에는 특별한 logró 능력이 sobrevivir. 있었습니다. En la sangre de Harrison había un poder especial. 240만 명이나 되는 어린 아기의 생명을 살렸습니다. Pudo salvar a 2.4 millones de bebés. 그래서 해리슨을 황금팔의 사나이라고 이야기합니다. Es por eso que se le llamaba a Harrison el hombre del brazo de oro. 여러분 해리슨의 피보다 더욱 능력 있는 피가 있습니다. Hay una sangre mucho más poderosa que la sangre de 바로 Harrison. 예수님의 피였습니다. Y esa fue la sangre 왜 de 예수님 Jesús. 십자가에 못 박히셨습니까? ¿Por qué Jesucristo 예, fue 십자가에 못 crucificado en la cruz? 박히시면서 예수님의 피가 흘렸고요. Porque a través de su crucifixión 예수님이 fue 채찍에 derramada su 맞으면서 sangre. Cuando fue latigado. 예, 로마 채찍은 끝에 쇠사슬이나 병 조각 같은 것이 달려 Los 있어요. látigos de Roma tenían unos pedazos de metal o de ellos que estaban ahí en la 그걸로 punta. 때리면 살에 착 박혀요. Entonces cuando latigaban a la persona, esa punta se quedaba 근데 impregnada en la 이거 팍 sangre. 떼낼 때 살점이 팍 터져 나와요. Cuando sacaban el látigo, se salía con toda y pedazos de 그러면서 carne. 사람 몸에 피가 팍 솟구쳐 나온단 De esa 말이에요. manera la sangre explotaba y caía en 그리고 otras 왜 personas. 예수님 피를 흘리셨습니까? ¿Por qué será que Jesucristo derramó su sangre? 예수님의 피는 우리 죄를 영원히 씻을 수 있는 피라는 것입니다. La sangre de Jesucristo es la sangre que puede limpiar nuestros pecados eternamente. 그래서 예수님이 이 피를 다 흘리시고 십자가에서 돌아가셨다. Por eso Jesucristo derramó toda su sangre y murió en la cruz. 여러분이 성경을 다 몰라도 됩니다. Amiguitos, no necesitan saber toda la Biblia. 여러분 예수님을 믿는다는 건 무슨 말이냐 하면 ¿Qué significa creer en Jesús? 예수님의 피가 내 죄를 영원히 씻었다는 것을
믿는 것입니다. Significa creer que la sangre de Jesucristo lavó todos mis pecados eternamente. 예, 오늘 이 자리에 말씀을 듣고 있는 여러분 모두 Todos ustedes que están escuchando la palabra en este lugar, 예수님의 피가 여러분의 죄를 다 씻은 것을 믿으시기 바랍니다. espero que puedan creer que la sangre de Jesucristo ha limpiado el pecado de todos ustedes eternamente. 예, 염소와 송아지의 피도 죄를 씻는데 Se limpiaba antes el pecado con los machos cabríos o de becerros. 하나님의 아들 예수님의 피가 우리 죄를 왜 영원히 못 씻겠습니까? Entonces, ¿ustedes creen que no sería posible que la sangre del Hijo de Dios Jesucristo no pueda limpiar la sangre 예, 오늘 eternamente? 여기까지 말씀드리겠습니다. Voy a predicar hasta acá. 감사합니다. Muchas gracias. 말씀 전해주신 오영신 목사님께 다시 한번 큰 박수 보내주세요. Invitamos de nuevo y le damos un fuerte aplauso al pastor Oh Young-shin por compartir la palabra hoy día. 자, 그럼 1부 순서를 마치면서 사파리 댄스의 앙팡맨 댄스를 보시겠습니다. Para terminar esta primera parte, vamos a ver la danza de Safari and Parmen. Check out our style, 'cause you know you're never fully dressed without a smile. Your clothes may be Chanel, Gucci, your shoes crocodile, but baby, you're never fully dressed without a smile. And if you stand for nothing, you'll fall for it all. We got all we need, got nothing more. Never fully dressed without a smile. And if you stand for something, you can have it all. If it's real, you'll love it. Never fully dressed
Waiting for you, 앙팡맨. 하! 와, 사파리의 귀여운 댄스 정말 재밌었어요. Las danzas tan tiernas de Safari son muy divertidas. 네, 그럼 2부 순서를 시작해볼까요? ¿Qué les parece si empezamos la segunda parte? 좋습니다. 이번 시간은 여러분이 기다리고 기다리던 탤런트 쇼쇼쇼! Esta vez tenemos este talento de show tan esperado y esperado por ustedes. 네, 엄청난 친구들이 엄청난 경쟁 끝에 선발된 최고의 무대! Es el mejor representación del mundo junto con amigos que han podido llegar hasta este lugar. 여러분, 함께 확인해 볼까요? ¿Qué les parece si vamos a verificar esas presentaciones? Let's go! Check it out! 전 세계 탤런트는 우리가 다 모았다. Hemos juntado todo el talento del mundo. 톡톡 튀는 끼와 재능을 마음껏 발산할 장기자랑입니다. Es un lugar donde ustedes pueden expresar su talento como ustedes quieran. El show de talentos. 정말 많은 친구들이 깜짝 놀랄 만한 무대를 준비했습니다. Muchos amiguitos han preparado unas presentaciones espectaculares. 여러분, 함께 재밌는 시간 보낼 준비 되셨나요? ¿Están preparados para estar con nosotros en ese tiempo tan divertido? 그럼 온라인 장기자랑 대회를 시작하겠습니다. Entonces vamos a empezar con este show de talentos en línea. 아, 근데 여러분, 참가자들이 나와서 발표를 할 때 응원을 잘해주시면요. Si ustedes pueden animar a todos los participantes que salgan, 중간중간에 여러분이 응원하는 장면을 보여드릴게요. vamos a mostrar cómo ustedes están animando a través de sus computadoras. 본선에 오른 15개의 팀을 열렬히 응원해 주실 거죠? Ustedes van a animar con mucha fuerza a los 15 grupos que llegaron a la final, ¿verdad? 그럼 첫 번째 무대부터 소개하겠습니다. Entonces vamos a presentar el primer número. 파라과이에서 준비한 멋진 공연 리듬 체조, La gimnasia rítmica traída desde Paraguay. 그리고 일본 이수성 친구의 한국어 노래 바람의 빛깔. Y desde Japón ha venido nuestro amigo Suson Lee para cantarnos una canción coreana llamada El color del viento. 베트남 친구들의 온라인 캐롤 합주 산타클로스 커밍 투 타운까지. Y vamos a ver un junto de los amigos de Vietnam que van a cantar Santa Claus is coming to town. 여러분께 소개하겠습니다. Les presentamos este número.
있다. 그렇게 말하지는 마세요. 나무와 바위 작은 새들조차 세상을 느낄 수가 있어요. 자기와 다른 모습 가졌다고 무시하려고 하지 말아요. 그대 마음의 문을 활짝 열면 온 세상이 아름답게 보여요. 달을 보고 웃는데 울음소리는 뭘 말하려는 건지 알아요. 그 한쪽 깊은 산속 숨소리와 바람의 빛깔이 뭔지 알아요. 바람의 아름다움 저 빛깔이 얼마나 크게 될지 나무를 베면 알 수가 없죠. 서로 다른 피부색을 지녔다 해도 그것은 중요한 게 아니죠. 사람이 보여주는 빛을 볼 수 있는 바로 그것뿐이 필요한 거죠. 아름다운 빛의 세상을 함께 본다면 우리는 하나가 될 수 있어. 우와, 정말 친구들의 노랫소리가 온 세상에 울리는 것 같아요. Wow, parecía que el sonido de las canciones de mis amigos estaban retumbando a todo el mundo. 다음 순서도 기대되지 않나요? Tenemos expectativa por el siguiente número, ¿verdad? 인도 서지연 사마르판 친구의 합주, Vamos a invitar a nuestros dos amigos de India, Ji Hyun-so y Samarapun. 케냐 김지민 친구와 3명의 아카펠라 mambo sawa sawa. Y tenemos una presentación de a cappella desde Kenia con Jimin Kim y sus tres amigos llamada Mambo Sawa Sawa. 코트디 앙글의 지역 친구들의 댄스 몽키까지 Y tenemos una danza llamada Dance Monkey desde Cote d'Ivoire a Hungría. 함께 보시죠. Vamos a verlo juntos. Juntos. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never
Jambo! We are from Kenya, Nakuru. My name is Lydia. Daniel, Jimin, Miral. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Things are already better. Things are already better. When the Lord is on the cross, things are already better. Things are already better. Things are already better. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzi. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm there to be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do the that again. Things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again, again. 정말 친구들이 가지고 있는 놀라운 재능에 눈을 뗄 수가 없군요. No podemos sacar la mirada del sorprendente talento que tienen nuestros amigos, ¿verdad? 여러분, 응원 잘하고 계시죠? Están animándolos muchos, ¿verdad? 네, 그럼 다음 순서를 소개하겠습니다. Vamos a presentar el segundo número. 중국 당균원 친구의 바이올린 연주, Vamos a presentar desde China a Dan Yunon, que va a tocar el violín, 인도 캘커타 차신의 친구의 너랑 나 커버 댄스, y nuestra amiga Shinecha, que ha venido desde Calcutta, India, que va a hacer una danza llamada Tú y Yo. 미얀마 킹킹 친구의 다이너마이트 커버 댄스입니다. Y desde Myanmar está viniendo el amigo King King, que va a hacer una danza llamada Dynamite. 모두 큰 박수로 맞아주세요. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso.
nightlight. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat you treat like money. This go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. I'm in the stars tonight, so we bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-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 na. Life is dynamite. Na-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Light it up with dynamite. Can somehow I'm in stars tonight. So to me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is stars tonight. So to me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. 우리 친구들이 이렇게나 재능이 많다니요. 정말 깜짝 놀랐습니다. Estamos totalmente sorprendidos de ver cuánto talento tienen nuestros amiguitos. 오늘 캠프에 더욱 뜨거운 열기가 더해지고 있는데요. Puedo sentir el fervor en este campamento. 다음은 우간다 친구들의 뮤직비디오 나는 나비. Vamos a ver como siguiente número a nuestros amigos de Uganda que han preparado un video musical llamado Como una mariposa. 파라과이 친구의 전통 댄스. Y nuestros amigos de Paraguay que están presentando una danza tradicional. 케냐 친구들의 투게더입니다. Y también nuestros amiguitos de Kenia que bailarán Together. 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야. 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비. 내 모습이 보이지 않아, 앞길도 보이지 않아. 나는 아주 작은 애벌레. 살이 터져물 벗어 한 번 두 번 다시. 나는 상처 많은 번데기. 추운 겨울이 다가와 힘겨울지도 몰라. 봄바람이 불어오면 이제 나의 꿈을 찾아 날아. 날개를 펴고 세상을 자유
Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. 올레! 친구들의 춤이 저도 춤추게 만들어요. Las danzas de mis amigos me hacen bailar también. 이제 마지막 순서만을 남기고 있습니다. Solo queda el último número. 코트디부아르 부아케 친구들의 One More Time. Nuestros amigos de Costa de Marfil de la ciudad de Boaqué van a bailar One More Time. 미얀마 친구의 노래 노아 방주에서는 Y la canción de nuestros amigos de Myanmar llamada En el Arca de Noé. 가나 사파리의 우호자입니다. El grupo Safari de Ghana que va a bailar Umoja. 뜨거운 박수를 부탁드려요. Recibámonos con un cálido aplauso. Gonna make a change for once in my life. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's every
everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big goals. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Know that I love you so high. I'll pay you. Hallelujah. I got faith. Nói tới môi mà, nói tới môi mà, nói tới môi mà ba. Alo, vậy thì chào rồi. Được rồi, xin được vui luôn. Thao lắm cho tôi chụp đào vô. Nói tới môi mà, nói tới môi mà, nói tới môi mà ba. Alo, vậy thì chào rồi. Được rồi, xin được vui luôn. Hemos visto el video de todos los grupos. 이제 곧 심사 결과가 나올 예정입니다. En poco tiempo tendremos el resultado. 아쉽게도 시간 관계상 모든 영상을 보여드리지 못했습니다. Lamentablemente la cuestión del tiempo no puede mostrarle todos los videos. 본선에 오르지 못한 영상의 하이라이트를
juntos. De donde vengo, aires campestres tiene el sudor y mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi Puebla sus valientes, tiene mujeres dignas de parir. Ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás. Hermana, parece que no estás. Solíamos ser amigas y ya no más. No entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no quiero que yo un muñeco. Déjame en paz a mí, ya me voy. 나는 쪽팔게 왜 나를 싫어하나. 나는 쪽팔게 도대체 모르겠네. 너의 싱글테는 나를 그렇게 싫어하나. 나도 알고 보면 너무나 착한 사람이야. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네. 그대의 머리결 같은 나는 아래로. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 God rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Born is the Savior, the peace of peace. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄에 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니, 하지만 24절에는 그리스도의 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값것이 이뤘다 하심을 어딘가 들었느니라. 여러분들이 이 말씀을 믿으면 천국에 꼭 가시십니다. 감사합니다. 우와, 여러분들이 보내주신 영상들 하나하나가 정말 감동적입니다. Cada video que nos han mandado ustedes han sido muy impresionante. 멋진 공연을 보내준 친구들, 그리고 열띤 응원을 보내준 친구들에게 진심으로 감사를 드립니다. Quiero decirles las gracias sinceramente a todos los amiguitos que mandaron sus videos y también a los que estaban apoyando. 그럼 이제 심사 결과를 발표하겠습니다. Ahora vamos a tener el tiempo para presentar a los ganadores. 먼저 장려상입니다. Primero tenemos el premio La Mención Honorífica. 과연 누가 받게 될까요? ¿Quién será el ganador? 1번 친구의 노래 바람의 빛깔. Nuestro amigo de Japón con El Color del Viento. 우간다의 나는 나비. Uganda con Yo Soy Una Mariposa. 코트디부아르 부아케의 One More Time입니다. Y nuestros amiguitos de Costa de Marfil de Boaque con la canción One More Time. 축하드립니다. ¡Felicitaciones! 네, 정말 축하드리고요. ¡Qué felicitaciones! 그럼 그 다음 3위를 발표하겠습니다. Ahora tenemos al tercer puesto.
과연 3위는 누가 될까요? ¿Quién será el tercer puesto? 두구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 . 인도팀의 너랑 El 나입니다. grupo de India con la canción Tú y Yo. 축하드립니다. ¡Felicitaciones! 네, 그럼 자, 이제 2위를 발표하겠습니다. Ahora presentaremos al segundo puesto. 바로 드럼 칠까요? Vamos a hacer el redoble tambores. 케냐 팀의 투게더 댄스입니다. El grupo de Kenia con la danza Together. 축하드립니다. ¡Felicitaciones! 자, 그럼 이제 대망의 1위만을 남겨두고 있습니다. Ahora estamos esperando por el primer premio. 과연 누가 받을지 정말 기대가 되는데요. Qué curiosidad por saber quién tendrá ese primer premio. 자, 다 같이 드럼. Vamos a tocar los tambores. 가나 팀의 우모자입니다. El grupo de Ghana con la danza Umoja. ¡Wow! 모두 축하합니다. Felicitaciones para todos. 네, 감사합니다. Muchas gracias. 오늘 함께 해준 친구들에게 모두 큰 박수를 보내주세요. Vamos a mandar un fuerte aplauso a todos mis amiguitos que estuvieron hoy día con nosotros. 네, 여러분의 무대를 보는데 한 사람 한 사람 모두 빛나는 별 같았습니다. He visto la presentación de todos ustedes y cada uno parecía una estrella brillante. 놀라운 무대를 보여준 여러분께 정말 감사합니다. Muchas gracias por esas presentaciones hermosas para nosotros. 오늘의 탤런트 쇼는 여기까지입니다. El show de talentos termina acá. 여러분 함께 해주셔서 감사합니다. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 그럼 안녕. Cuídense. 끼와 재능이 넘치는 친구들이 많았군요. Wow, ¿cómo es posible que en el mundo hayan tantos amigos tan talentosos como ellos? 우리 모두 서로에게 격려의 박수 보내주세요. Vamos a darle un aplauso de respeto para todos ellos. 박수. 아, 여러분, 벌써 이틀간의 글로벌 캠프를 마무리할 시간이에요. Amiguitos, es la hora de terminar con el segundo día del campamento. 너무너무 아쉬워요. Me siento muy triste. Pero podemos hacer esto, ¿verdad? 와, 같이 사진 찍자고요? 와, 좋아요. 자, 그럼 우리 큰 하트 한번 해볼까요, 여러분? Vamos a tomarnos una foto juntos, así que todos vamos a hacer un corazón muy grande. 좋습니다. 제가 하나, 둘, 셋을 세겠습니다. Voy a contar hasta 3 para tomar la foto. 그럼 세보겠습니다. Ah. 하나, 1, 2, 3. 네, 좋습니다. 우와, 박수. 이틀 동안 여러분과 함께해서 저는 정말 행복했어요. He estado muy feliz de poder haber estado estos 2 días junto a ustedes, mis amiguitos. 이번 캠프가 마치면 여러분이 많이 그리울 거예요. Cuando acabe su campamento voy a extrañar mucho a ustedes. 그때마다 여러분과 함께 찍은 사진을 보면 정말 좋을 것 같아요. Cada vez que nos extrañemos sería bueno que podamos ver la foto que nos vamos a tomar juntos. 글로벌 캠프는 여기서 마치지만 앞으로도 사파리 댄스팀 많이 사랑해주세요. El campamento global Kids Camp termina acá, pero espero que ustedes puedan seguir extrañando y amando al grupo Safari. 네, 그럼 정말 마지막 순서로 탤런트쇼 우승자의 공연을 보겠습니다. Como última presentación veremos al Gran Premio del Talento de Show una vez más. 그럼 여러분 모두 안녕! Entonces cuídense todos.